Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al momento del día en el que visualicen esta presentación. Este video es una producción de la Cátedra Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En este video vamos a visualizar la temática de The Imperative Mode, o el modo imperativo, como se conoce en castellano. Este video contiene ejemplos de las áreas de energías renovables, biología, química, física y ciencias ambientales. El texto de práctica inicial fue extraído desde esa página web, fue adaptado. Ahí figuran la fecha de consulta y la fecha de última edición. Los tratados de la teoría se basan en el libro de Pearson de Turing y otros, del libro Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la lectoconversión en inglés de la Universidad Nacional de Catamarca. Como lo venimos haciendo en las presentaciones previas, comenzamos este video con una anticipación a la teoría mediante exposición a lectura y activación de estrategias inferenciales. Se comienza con una lectura, con actividades de prelectura, durante la lectura y después de la lectura, que sirven para anticipar la teoría sobre la gramática que se trabaja. Esto se hace a través de un enfoque inductivo y tiene por objetivo incentivar a los alumnos a deducir o inferir la teoría. Para aquellas personas que no deseen ver esta práctica, pueden adelantarse hasta que vean una diapositiva como esta, pero con el título de The Imperative Mood. Allí comenzará el tratado de la teoría. El otro objetivo que persigue esto es poder orientar a aquellos alumnos acerca de la práctica, de la asignatura y cómo resolver la práctica. También para dar una instancia de práctica. Bien, ahora veamos las actividades de prelectura. Deben unir las palabras que tienen el primer ejercicio: cut out como un phrasal verb, thread como un verbo, heat, lay como un verbo y bottom. Deben unir estas palabras con las distintas definiciones. The lowest part of something, opposite the top, the warmth or the quality of being hot, to remove something by cutting round it, to put a thread, string, rope, etc. through a hole, to put someone or something down carefully into a flat position. Synonym is place. Luego, en el ejercicio siguiente, deben utilizar las palabras del ejercicio anterior en esas oraciones. Por ejemplo, ice needs cut out, thread, heat, lay o bottom to melt. Continuamos con otras actividades de prelectura. En estas actividades de prelectura nos centramos en estrategias macrotextuales. ¿Cómo interpretarían el siguiente título y subtítulo? Tenemos el título How to Heat Water Using Solar Energy y el subtítulo es Steps. Esos son el título y el subtítulo del texto que leerán a continuación. Observen las siguientes imágenes. ¿Cuál les parece que será el orden en el que aparecen las ideas en el texto? La primera de las imágenes ya tiene orden. Tienen la imagen A, B, C, D, E y F. La imagen A ocupa el orden 4. Ustedes deben identificar cuál es el orden de las otras, teniendo en cuenta el título del texto. En esta diapositiva voy a leer el texto completo. Van a encontrar las líneas en el margen izquierdo y en el margen inferior van a encontrar las imágenes o los elementos paralingüísticos.
Al final voy a remitirme a aquellas palabras que están resaltadas o subrayadas y cuáles son los ejercicios que deben hacer con esas imágenes, con esas palabras resaltadas o remarcadas, subrayadas. How to heat water using solar energy. Solar energy is energy given off in the form of light and heat. There are many ways to turn this into energy we can use. This is a very low-tech and cheap method of heating water while running it through a garden hose. Step 1. Cut the bottom out of large plastic bottles. The wider, the better. 2. Thread the bottles onto a hose. Try to get enough bottles to cover as much of the hose as possible. Number 3. Lay the hose out in full sunlight. Run a little water through it to make sure there is water resting throughout the length of the hose. Step 4. Wait about half an hour for the air in the bottles to heat up. Step 5. Run the water through the hose slowly and it will come out warm. Step 6. Finished. Como les comentaba, en el margen izquierdo pueden observar las líneas del texto. Pueden regresar a esta diapositiva cuantas veces les parezca necesario. Pueden pausar el video para poder visualizarlos tranquilos, tomar nota y resolver los ejercicios. Pueden observar algunas palabras subrayadas como is de la línea 1. Lo que deben hacer con esas formas verbales subrayadas, deben clasificarlas y proveer el equivalente castellano. Por ejemplo, is se clasifica como present simple y el equivalente castellano es valga la redundancia. Con las palabras en rojo, que son formas ing, deben determinar el equivalente castellano. Por ejemplo, heating significa calentar en castellano. Seguidamente veremos las actividades durante la lectura. Allí repetiré las consignas de algunas de estas actividades y veremos otras actividades más. Bien, en estas actividades durante la lectura trabajaremos un poco también con el léxico. La primera actividad es extraer 5 palabras transparentes, repetidas y conocidas. 5 transparentes. Por ejemplo, transparente puede ser solar, solar o energy, energía. Una palabra repetida puede ser hose, manguera. Y una palabra conocida puede ser water, por ejemplo, agua. Luego deben seleccionar el equivalente castellano más apropiado de las formas ing en rojo. Tienen 3 opciones. Heating de la línea 4, por ejemplo, puede ser calentando, calentar o caliente. Luego deben clasificar y proveer el equivalente castellano de las formas verbales subrayadas. Por ejemplo, is de la línea 1, present simple, es. Deben proveer los equivalentes castellanos de estos grupos nominales. Por ejemplo, many ways to turn this into energy we can use sería muchas maneras de cambiar esto a energía que podemos usar o muchas formas de convertir esto en energía que podemos usar. En esta diapositiva se trabajan las actividades de postlectura.
Ordene los pasos resumidos para calentar agua usando energía solar. Tienen estos pasos para calentar agua mediante la energía solar y deben identificar el orden. El primero ya está puesto como un ejemplo. Remueva la parte de debajo de las botellas de plástico grande. Luego deben responder este verdadero o falso, justificando la falsa, es decir por qué. En estas actividades de postlectura, finalmente deben interpretar al castellano las líneas 1 a 7, Solar Energy is, hasta donde dice the beta. Por ejemplo, la energía solar es, hasta en la sección de the beta. Luego deben observar las formas verbales en negrita y responder las preguntas que están debajo. Cut the bottom out of large plastic bottles, thread the bottles onto a hose, try to get enough bottles, lay the hose out in full sunlight, run a little water through it, wait about half an hour. Fíjense en las formas verbales resaltadas. Cut, thread, try, lay, run, wait. Y ahora contesten estas preguntas. ¿Con qué comienzan las oraciones? Es decir, ¿comienzan con un sujeto o comienzan directamente con un verbo? ¿Cómo interpretarían estas formas verbales? Es decir, castellano, ¿cómo las transferirían al castellano? ¿Qué les parece que establecen? ¿Una información, un deseo o una instrucción? ¿Les parece que el sujeto de oración es implícito o explícito? Es decir, ¿el sujeto de oración aparece allí en la oración o no? Luego de hacerte esas preguntas, pasaremos a el tratado de la teoría propiamente dicho. Ahora sí, inicia la explicación de la teoría acerca de The Imperative Mood para las áreas de biología, química, ciencias ambientales, energías renovables y también física. Imperative. Existen diversos modos de verbo. Observen los ejemplos. En el modo indicativo, por ejemplo, el investigador usa el microscopio para estudiar microorganismos. Eso es una oración en modo indicativo. En modo imperativo sería use el microscopio para estudiar los microorganismos. En modo subjuntivo sería ojalá usara el investigador el microscopio para estudiar los microorganismos. Obtendría mejores resultados. Como ven en el segundo ejemplo, el imperativo se utiliza para dar instrucciones de procedimiento, expresar un orden, ruego o petición. El modo subjuntivo, por ejemplo, tiene otro uso. Se lo utiliza para expresar un deseo, un anhelo, algo dentro del mundo de lo posible, de lo probable. Mientras que el modo indicativo se utiliza para indicar aquellos enunciados que se consideran ciertos. Este modo imperativo se forma usando la forma base del verbo, solamente, sin pronombre que lo acompañe, en la segunda persona del singular y del plural, es decir, el pronombre que debería acompañar estos verbos debería ser you, pero no es
está allí porque se supone que una instrucción casi siempre es a una segunda persona, es decir, a usted. Frecuente en textos instructivos y técnicos, sobre todo, como manuales de usuario, indicaciones y cartelería. Por ello es que se aborda este modo de verbo en esta asignatura. Vamos a ver algunos ejemplos de imperative. Describe how the concentration of glucose in the blood is controlled in humans. Describa cómo la concentración de glucosa en la sangre se controla en humanos. Describe sería describa. Calculate the wavelength of this sound. Calcule la longitud de onda de este sonido. Calcule sería calculate. Repeat the process from step 1. Repita el proceso desde el paso 1. Si se fijan, el equivalente castellano de estas palabras sería describa, calcule, repita. No sería describir, calcular, repetir, que sería un infinitivo, que es otra estructura que se ve en un video anterior. Recuerden, describa, calcule, repita. Si se interpretan estas formas verbales como describir, calcular o repetir, se les van a considerar como erróneas, ya que existe otra estructura verbal, que es el infinitive infinitivo en castellano, que sí es el que termina en ar, er, ir. Bien, veamos algunos ejemplos. Label the sizes of the angles. Rotule los tamaños de los ángulos o etiquete los tamaños de los ángulos. Firstly, explain the advantages of using this material. En primer lugar, explique las ventajas de usar este material. Calculate the fractions of an integer for specific cases. Calcule las fracciones de un entero para casos específicos. Fíjense que el label se puede interpretar en castellano como rotule o etiquete. Explain se puede interpretar en castellano como explique. Y calculate se interpreta en castellano como calcule. Sería un error, o se va a considerar erróneo, interpretar estas formas verbales como etiquetar, rotular, explicar o calcular, ya que eso responde, sería un infinitivo en castellano, y esa es otra estructura que se trabaja en otro video y en otra temática de este curso. Es decir, deben interpretarlo como un imperativo en castellano. Ahora vamos a visualizar algunos ejemplos de imperative. Ejemplo, type the visual confirmation code. Tipee el código de confirmación visual. Keep the screen clean to prevent distorting shadows. Mantenga la pantalla limpia para prevenir sombras distorsionantes. Position your keyboard at the same height as your elbows. Posicione su teclado a la misma altura que sus hombros. Fíjense que type se interpreta como tipee, keep como mantenga y position como posicione. Se va a considerar un error en esta asignatura interpretar estas formas verbales en castellano como tipear, mantener y posicionar, debido a que esos son casos de infinitivos, que es otra forma verbal que se trabaja en otra temática y otro video en esta asignatura.
Por lo tanto, deben respetar esta forma de interpretar estas formas verbales. En esta diapositiva vamos a observar algunas características del modo imperativo o imperative mode. El negativo del modo imperativo se utiliza mediante el auxiliar do not o don't al inicio, más la forma base del verbo. Por ejemplo, don't forget that plants also respire producing carbon dioxide. No se olvide que las plantas también respiran produciendo dióxido de carbono. Don't use the calculation in this section to convert between units of length. That requires different numbers. No use los cálculos de esta sección para convertir entre unidades de longitud. Eso requiere números diferentes. Don't forget that two-dimensional answers have square units. Centimeters square, inches square, and so on. No se olvide que las respuestas bidimensionales tienen unidades cuadradas. Centímetro cuadrado, pulgada cuadrada y así. Fíjense. Don't forget, no se olvide. Don't use, no use. Don't forget, no se olvide. También existe una estructura que se le denomina imperativo enfático, que se utiliza para poner énfasis sobre la instrucción. Esta se puede dar de dos tipos. Puede ser you más la base o do más la forma base. Por ejemplo, you remember it o do take care. Usted recuérdelo. Tome precauciones usted. Es una forma de ser más enfático en la orden o el ruego o la petición. Vamos a ver otra estructura que se puede utilizar también para expresar ruego, orden o petición. Cuando se pretende establecer un ruego, orden o petición, se puede utilizar también la estructura let más as o let's más la forma base. Por ejemplo, let us consider an example of a process which illustrates the relationship between acids, bases, and salts. En castellano se puede interpretar esto como consideremos un ejemplo de un proceso que ilustra la relación entre ácidos, bases y sales. Let us examine the way the central processing unit, in association with memory, executes a computer program. Examinemos la manera en la que la unidad central de procesamiento, en asociación con la memoria, ejecuta un programa de computadora. Let's solve the other mathematical problem. Resolvamos el otro problema matemático. Es otra forma de expresar una orden, una petición, en la que se incluye también al hablante o al escritor, se incluye en ese ruego o petición, si es partícipe también. Por eso es consideremos nosotros, examinemos nosotros o resolvamos nosotros. Por eso de alguna manera esta forma de expresar una orden es distinta del imperativo, el cual va dirigida a una segunda persona. Sin embargo, a estas formas verbales, si están indicadas para clasificar, las van a clasificar como imperative, ya que cumplen una misma función de ruego, orden o petición. Bien, este sería el fin de esta presentación. Esperamos que les haya sido de su agrado y que les permita poder abordar los textos técnicos y manuales de usuarios y demás textos que contengan el modo imperativo, puedan ahora leer y comprender con mayor facilidad. Es todo por ahora.
Nos vemos en una próxima presentación.